Número 13, versículo número 47. Vamos a leer del versículo 47 al versículo número 49, hermanos. Vamos a ponernos en pie simplemente para tener la lectura de la palabra de Dios. Hechos capítulo número 13, versículo número 47 al versículo número 49. Yo leo el versículo 47, usted lee el 48 y juntos vamos a leer el versículo número 49. Si usted ya está ahí, diga un fuerte amén, hermanos. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Todos juntos. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Sin duda, hermanos, Dios nos ha puesto en este mundo para luz de los gentiles y a fin de que usted y yo seamos para salvación hasta lo último de la tierra. El versículo 48 es impresionante. Dice la Biblia que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, porque, queridos hermanos, predicar el evangelio no es una carga, es un privilegio. Amén, hermanos. Entonces quisiera hablarles en esta noche sobre la gracia de Dios en misiones, hermanos. Misiones es un privilegio que Dios nos concede a la iglesia local. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias por permitirnos, estando en esta tarde congregados libremente, Señor, para escuchar tu palabra. Por favor, quita de en medio a Joel Cortés, Padre mío. Sé tú el que obre en nuestros corazones y ayúdanos a salir diferentes de cómo hemos entrado en este lugar. En Cristo Jesús rogamos y pedimos todo esto. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Quisiera hablarles sobre esta gracia que Dios nos permite tener para la obra misionera, hermanos. La palabra gracia, hermanos, proviene de una palabra griega que se llama charis. Significa un favor, una bendición o bondad. En pocas palabras, un regalo que usted y yo no merecemos, algo por lo que no hemos trabajado, sino que es una gracia, es un regalo, un favor inmerecido. Se dice que esta gracia, cuando proviene de Dios, hermanos, toma un significado aún más grande. Una gracia que proviene de Dios es un significado aún más potente, porque es un don, algo de lo que no somos dignos de portar. Efesios 2:8, no vaya ahí, pero dice la Biblia que por gracia sois salvos, porque usted y yo no hemos hecho absolutamente nada para obtener la salvación, simplemente depositar nuestra fe y el arrepentimiento de nuestros pecados en el que sí hizo todo para que usted y yo fuéramos salvos. Eso es una gracia, un regalo inmerecido. Yo me recuerdo, hermanos, cuando mi mami llegaba a casa y yo me había portado bien mal, había sido un niño desobediente y no era un hijo responsable, y aún así mi mamá, en su gran amor y en su gracia que ella tenía para conmigo, llegaba y me decía: mira, hijo, yo sé que no te portaste bien, yo sé que has sido un hijo desobediente, pero porque te amo quiero comprarte unos zapatos nuevos. Eso es una gracia, un regalo, algo que yo no merecía. Era un niño maleducado. Cuando Dios nos permite dar esta gracia, hermanos, en el tema de misiones, Dios nos concede dos tipos de gracia para usted y para mí, para poder llevar a cabo esta encomienda por parte de Jesús, que es misiones. Hermanos, estamos completamente seguros que usted y yo, sin Jesucristo, no podríamos llevar a cabo esta obra. Es por eso que el mismo Dios, el mismo Jesús, que nos ha ordenado a que usted y yo hagamos la obra misionera, nos ha equipado con lo necesario para llevar a cabo esta obra. Ahora, ¿cuál es ese tipo de gracia? Vaya conmigo a Efesios capítulo número 3, hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo número 3, versículo número 1. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí. Efesios 3:1 dice la Biblia: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿De qué causa está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, si usted lee el contexto de estos textos, hermanos, está hablando sobre la cruz, sobre el sacrificio del Señor Jesucristo. Una vez que él explica la reconciliación que usted y yo tenemos por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Cristo, Pablo dice: por eso que Jesucristo hizo, por esa causa yo soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles.
Y queridos hermanos, comprendamos que la causa de misiones es la honra y gloria de nuestro Señor. No es para que una iglesia sea más famosa, no es para que un misionero sobresalga y se escriban biografías de ese misionero, hermanos. Es para anunciar el precioso evangelio. Amén, hermanos. La causa es de Cristo. Pablo dice: la causa es Cristo, no soy yo. Y dice el versículo 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de quién, hermanos, de Dios, la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el que, hermanos, el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Hermanos, a usted y a mí se nos ha declarado completamente el misterio del evangelio. El misterio que para otras personas, hermanos, el evangelio es un misterio. Gente piensa que el leer la Biblia es algo misterioso y cómo podemos llegar al cielo, y en medio de ese misterio ellos piensan que por medio de sus obras, otros piensan que por medio de dar sus propias vidas a su religión o a la causa que ellos creen, hermanos. Cuando usted y yo sabemos el verdadero evangelio, hermanos, que es completamente gratuito para salvación a todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, Pablo está diciendo: a mí se me ha dado ese ministerio, versículo 4, leyendo: por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 5: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, perdón. Queridos hermanos, la gente tristemente en este tiempo en el mundo tienen un velo en sus ojos, hermanos, en el cual no pueden comprender el evangelio. Dice la Biblia: cuando usted y yo conocimos la verdad, la misma verdad, hermanos, nos hizo completamente libres. Ahora nosotros por medio del evangelio podemos discernir lo correcto y lo incorrecto para la manera de vivir de un cristiano. Para esta gente es un misterio, hermanos. El misterio del evangelio, hermanos, se le ha dado declarado a usted y a mí, que ya tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Ahora dice, hermanos, versículo número 6, dice la Biblia, que los gentiles, dice la Biblia, son, ¿qué, hermanos? Coherederos y miembros del mismo, ¿qué, hermanos? Cuerpo. Es interesante y me encanta saber, hermanos, que la salvación no solamente es para judíos. Amén, hermanos. También para los gentiles. Y dice la Biblia, el versículo 6: miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio de ¿qué, hermanos? Del evangelio. Ahora, esto de ser copartícipes, hermanos, nos hace entender, hermanos, que usted y yo como iglesia venimos a ser socios en este negocio del evangelio. Ahora, no es un negocio en el cual usted y yo salimos ganando. Es un negocio en el cual las personas que escuchan el evangelio son las que salen ganando. Ahora, hermanos, usted y yo, dice la Biblia, usted y yo como gentiles, que hemos recibido este misterio, en el cual en otro texto la Biblia dice, en Efesios 1:9, no vaya ahí, pero dice la Biblia que es un beneplácito en el cual Dios tiene el consentimiento, Dios nos da la autorización de conocer este misterio del evangelio, hermanos. Usted y yo llegamos a ser socios, y como socios, hermanos, necesitamos comprender que el evangelio debe de seguir corriendo hacia todo el mundo. Ahora, hermanos, es por eso la importancia de tener una conferencia misionera. Es por eso comprender, hermanos, el significado de la obra misionera. Nuestro negocio principal, queridos hermanos, es alcanzar almas para nuestro Salvador. No promover un movimiento. Amén, hermanos. No vamos a promover un movimiento. No voy a promover mis ideales como persona y como ser humano. Voy a promover el evangelio de nuestro Salvador. Ahora, hermanos, eso nos une como socios para poder llevar a cabo esta encomienda por parte del Señor. Cuando usted y yo entendemos que el verdadero negocio, el verdadero trabajo de un cristiano es alcanzar almas, hermanos, nuestra vida torna a cambiar en un rumbo diferente. Porque si usted es mecánico, usted comprende que usted no es un mecánico que gana almas, sino usted es un ganador de almas que es mecánico. Es muy diferente, porque si usted piensa, no, yo soy mecánico y gano almas, ¿sabe en dónde va a estar su prioridad? En su negocio como mecánico. ¿Sí me explico, hermanos? Yo soy doctor y gano almas. No, hermanos, tú eres un ganador de almas que eres doctor. Tu principal negocio, tu principal trabajo es ganar almas, es alcanzar al mundo. Ahora, hermanos, por tanto, nuestra prioridad
debe de estar en este principal trabajo, en este principal negocio, que es predicar el evangelio. Ahora, hermanos, yo no predico el evangelio, yo no gano almas porque soy misionero o porque soy pastor o porque soy evangelista. No, hermanos, yo gano almas porque soy cristiano. Entonces, hermanos, todos aquí somos cristianos. Amén. ¿Sabe qué? Usted tiene la obligación de ganar almas. Algún día el Señor va a llegar a pedirle cuentas a usted de lo que usted hizo en esta tierra. Usted tiene la necesidad y la obligación de predicar el evangelio. Fíjese lo que dice el versículo número 7, del cual, está hablando del evangelio, Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro. Y fíjese lo que dice ahí: fui hecho ministro por el que, hermanos, don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Comprende, hermanos, que el evangelio es una gracia, es un don, es un regalo que usted y yo no merecemos, que no, tal vez usted y yo no tenemos el nivel para poder predicar el evangelio, pero aún así Dios nos concede el privilegio de que usted y yo anunciemos el evangelio. Dice la Biblia, Pablo le hace llamar, esto es un don que proviene de Dios, es una gracia. Y la gracia, la primer gracia que Dios nos da a usted y a mí como cristianos para llevar a cabo la obra misionera es predicar el evangelio. Hermanos, comprenda que el evangelio es una gracia y es un regalo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Dice la Biblia ahí en el versículo número 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Es increíble las palabras del apóstol Pablo diciendo, miren, a mí, yo que no soy digno de llevar este evangelio. Miren, hermanos, esto me recuerda como si algún vecino mío estuviera a punto de morir con una enfermedad de muerte y a mí me dijeran, oye Joel, mira, esta es la inyección en la cual tú puedes inyectar a ese vecino tuyo para que se cure de su enfermedad. ¿Sabe qué? Yo me sentiría incapaz, me sentiría indigno porque yo nunca he inyectado a nadie. No tengo la capacidad, pero me dan esa responsabilidad. ¿Y sabe cómo agarraría yo esa responsabilidad? Con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha atención, porque yo comprendo que de esa inyección en la cual yo voy a dar depende una vida, hermanos. El evangelio es eso. Comprenda que esa gracia que Dios nos da de llevar el evangelio, de eso dependen muchas almas, hermanos. Esa gracia nos es dada a nosotros. Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, versículo 8, me fue dada esta gracia de anunciar, ¿qué, hermanos? Versículo 8 dice la Biblia, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está diciendo, a mí, yo que no soy digno. Si usted lee la Biblia, ahí en 1 Corintios, Pablo dice, yo no soy digno de llamarme apóstol porque perseguía la iglesia, pero la gracia de Dios no ha sido en vano en mí. Antes viene trabajado más que todos estos. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que llevar el evangelio era una gracia, era un regalo por parte de Dios. Ahora, hermanos, si le preguntáramos a Pedro, ¿tú vas a estar dispuesto a llevar el evangelio del Señor Jesucristo? Yo me imagino a Pedro diciendo, pero ¿cómo es posible que se me dé esa gracia, que se me dé ese regalo de anunciar el evangelio? Yo que seguí de lejos al Señor Jesucristo cuando le estaban crucificando y al final terminé negándolo 3 veces. Yo me siento incapaz, me siento indigno. Pablo, tú vas a anunciar el evangelio, pero ¿cómo si yo fui asesino? Yo perseguía a la iglesia, yo consentí en la muerte de los cristianos. ¿Cómo es que a mí se me es dada esa gracia? Comprende, hermanos, la importancia de conocer que el evangelio es una gracia por parte de Dios, la cual usted y yo tenemos el privilegio. Y es triste, hermanos, que en estos tiempos habemos tantos cristianos que no estamos predicando el evangelio como deberíamos de predicarlo. ¿A cuántas personas les hemos hablado de Cristo durante este mes, hermanos? Personalmente, no le estoy diciendo como iglesia, personalmente. Póngase a pensar, no le estoy diciendo simplemente en esta semana, en este mes, ¿cuántas personas hemos llevado a los pies de Cristo? Porque el evangelio a veces lo tomamos como una carga y no lo estamos tomando como una gracia de Dios. No lo estamos tomando como un regalo por parte de Él.
Aun siendo lo que soy, me es dada esta gracia. Dios le da esta gracia a usted para poder anunciar el evangelio. Y Pablo dijo, y su gracia no ha sido en vano en mí, antes bien he trabajado. Pablo no menospreciaba la gracia de anunciar el evangelio. Él comprendía el verdadero trabajo. Y dice la Biblia que él dice, no ha sido en vano en mí. He aprovechado ese don, he aprovechado ese regalo por parte de Dios de poder llevar las buenas nuevas a todo el mundo. El evangelio, hermanos, no es una carga, es un regalo, es un privilegio, hermanos, que los mismos ángeles quisieran anunciar, pero no pueden, porque Dios se lo ha encomendado a usted y a mí. Predique el evangelio, no se avergüence. Pablo mismo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque sé que es poder. ¿Sabe por qué algunos de nosotros nos avergonzamos de decir que somos cristianos? Nos avergonzamos de predicar el evangelio porque no creemos en el poder del evangelio. Ya se nos olvidó las personas que anteriormente éramos antes de conocer el evangelio. ¿Se recuerda, hermanos, cuando usted llegó a la iglesia? El tipo de persona que éramos nosotros. Viene el evangelio, que es poder, que lleva a cabo una explosión en nuestro corazón, en la cual comienza a obrar cambios en nuestra vida. Hermanos, yo no sé usted, pero yo no sé dónde estaría si no hubiera escuchado el evangelio. El evangelio ha cambiado mi manera de vivir. El evangelio, hermanos, ha cambiado a mi familia. Mire, fíjese lo que dice ahí en el versículo número 10, dice, hermanos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién, hermanos? De la iglesia. El evangelio, esta gracia debe de ser dada a conocer por medio de usted y de mí. El evangelio ha hecho mucho en su vida, ha hecho mucho en mi vida. Use esta gracia, use este regalo para alcanzar las almas para Cristo. Mire, hermanos, a mí me ha dado tanto el Señor por medio del evangelio. Mire, por medio del evangelio he conocido a buenos amigos en Cristo. Mire, yo no pienso que mis amigos están en el mundo. Mis amigos están en la iglesia, hermanos. Los mejores tiempos de felicidad en mi vida, los gozos más grandes que yo he tenido han sido en la iglesia, hermanos. Y yo no los hubiera conocido si yo no hubiera conocido el evangelio. Mire, hermanos, Dios me dio a mi esposa por medio del evangelio. Y mire, qué chula de mujer. Hermanos, hasta en eso le doy gracias a Dios por el evangelio. Si usted ve, yo no parezco alemán, ¿verdad? Hermano, me han dicho que si así es mi cara, o voy a estornudar. Pero por medio de del evangelio, hermanos, por medio de la predicación del evangelio, por medio de hacer su obra, ¿sabe qué? Dios me ha dado una hermosa esposa. Dios me ha dado un ministerio. Dios me ha dado una iglesia, Dios me ha dado un pastor. Hermanos, por medio del evangelio, por medio de la gracia en la cual usted y yo podemos anunciar, hermanos, podemos obtener tantas bendiciones por parte de Dios. No, él mismo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En pocas palabras, él está diciendo, mira, hijo, yo puedo mover el cielo y la tierra por ti, si tú obedeces en ir y predicar el evangelio. Es una gracia, hermanos. Comprenda, usted y yo hemos visto de cerca el poder que tiene el evangelio, las buenas noticias en nuestra manera de vivir, en los cambios que hemos tenido. No tenga en menos en predicar el evangelio. Y mi hermanos, podemos emocionarnos durante esta conferencia. Sí, hermanos, es cierto, el evangelio ha dado tanto a nuestra vida, pero la verdad es que se va a ver en nuestra vida diaria en cuanto predicamos el evangelio, hermanos. El día de mañana lo vamos a ver en la reunión de ganar almas. Amén, hermanos. Porque el predicar el evangelio, el darse cuenta que es una gracia por parte de Dios, no es por medio de sentimientos, es por medio de decisiones, hermanos. Estar decidido a predicar el evangelio. Ponga como prioridad el evangelio. Dios nos ha dado esta gracia, este regalo inmerecido de poder llevar a cabo llevar el evangelio, hermanos, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino a todo el mundo. Somos socios, somos copartícipes, hermanos. Haga su parte, predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo número 8, hermanos. 2 Corintios, capítulo número 8, versículo número 1. La gracia de Dios para poder llevar a cabo la obra misionera
Dios nos las ha mostrado por medio de su evangelio. El evangelio, hermanos, es una gracia por parte de Dios, es un regalo que usted y yo no merecemos. Segunda de Corintios, capítulo número 8, versículo número 1. Dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, fíjese, os hacemos saber la gracia de quién, hermanos, de Dios, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de qué, hermanos, de su generosidad. Número uno, la gracia que Dios nos da para misiones es la gracia de anunciar el evangelio. Número dos, la gracia que Dios nos da para llevar a cabo la obra misionera es la gracia de poder dar a la obra misionera. Es una gracia, hermanos. No tome el dar a la obra misionera como una carga. Es un privilegio y es una gracia que Dios nos da. Dice la Biblia ahí: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esa gracia de poder dar, de poder colaborar con lo mucho o con lo poco que yo tengo, poder colaborar para que el evangelio se vaya extendiendo hasta el fin del mundo. Hermanos, tristemente, el dar es lo más difícil en el ser humano. ¿Se ha dado cuenta de eso? No damos, somos tacaños. Mire, hermano, si a veces somos tacaños para con nosotros mismos, compramos Pepsi en lugar de Coca, ¿verdad? Es que la Pepsi está más barata. Con nosotros mismos. Y no es porque no tengamos dinero, sino porque nos duele dar. Vemos a un hermano, una hermana en necesidad y no damos. Dicen por allá, nos sordeamos. Y yo se los dije la vez pasada, a veces decimos que los más codos son los de Monterrey y somos nosotros. Si hay una inundación se hace una sopa de coditos, ¿verdad? Hermanos, el dar es lo más difícil en un ser humano. Dios le ha dado esta gracia, este privilegio de que usted pueda contribuir con lo poco, en lo mucho, en la obra de Dios, con nuestro dinero. Es un privilegio, hermanos, poder invertir en lo eterno y no en lo terrenal, porque con mi ofrenda, hermanos, o si mi ofrenda para misiones, créame, hermanos, Dios va a hacer la obra misionera, porque Él depende. La obra misionera depende de Dios, no depende de mis 100 o 200 pesos, sino al contrario, Dios nos da esta gracia, este privilegio de poder invertir para poder recibir ganancias por parte de Él. Y es que, hermanos, si hablamos de misiones, tenemos que hablar sobre dar. Y hermanos, fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 2. Las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, hermanos, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, hermanos, en riquezas de su generosidad. Si usted y yo nos comenzamos a hacer cuentas y ponemos esta suma que la iglesia de Macedonia tenía grande prueba de tribulación, sume prueba de tribulación, sume abundancia de su gozo y sume pobreza, y como que no nos sale esa suma que nos dé como resultado generosidad. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos problemas, hermanos. ¿Estamos pasando alguna tribulación? Y si usted no está pasando alguna tribulación, déjame decirle algo, usted va a pasar alguna tribulación. Pero dice la Biblia que ellos estaban en grande prueba de tribulación, estaban siendo perseguidos, y dice la Biblia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Hermanos, usted y yo no somos pobres. Créanmelo, hermanos, no somos pobres. Les aseguro que la mayoría de los que estamos aquí durante esta semana, hermanos, nos comimos algún helado, nos tomamos alguna Coca-Cola, algún gustito nos dimos. No somos pobres. No, hermano, no piense que usted y yo, el dar a misiones depende de mi nivel económico, o de que si soy pobre o soy rico, o si tengo problemas. No, pastor, es que ahora tengo problemas, tengo tribulación, no puedo dar. No, hermanos, cuando usted y yo tenemos contentamiento en nuestra manera de vivir, hermanos, nosotros vamos a abundar en nuestra generosidad, porque vamos a estar conscientes de que Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Mire, hermanos, yo les he contado, mire, yo crecí en una familia pobre. Estoy hablando pobre económicamente. La primera vez que comí carne fue cuando me mordí la lengua, ¿verdad? Pero, hermanos,
Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Sí me explico, hermanos? Porque la pobreza no depende de su estado económico, depende del contentamiento que usted tiene. Porque una persona se puede estar comiendo un filete así grandote, pero con tantos problemas, con tanta amargura y con tantas tribulaciones que no lo disfruta. Y usted y yo podemos sentarnos sabiendo y dependiendo de la gracia de Dios, comiéndonos un platito de frijoles con quesito, hermanos, una salsa macha, unas tortillas hechas a mano, hermanos, y mire, bien contentos. Y sabe que eso abunda, ese contentamiento nos hace que usted y yo seamos generosos, porque comprendemos que Dios ha sido generoso para con nosotros. Porque usted y yo lo único que merecíamos era estar chamuscados en el infierno, hermanos. No merecíamos nada más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, hermanos. Cuando usted y yo comprendemos eso, vamos a abundar en nuestra generosidad. El país de México, hermanos, se encuentra entre los 10 países más ricos en Latinoamérica. No somos pobres, sí tenemos. Somos tacaños y no queremos dar, nos cuesta. Mayor ejemplo de dar lo encontramos en Jesucristo, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha, ¿qué, hermanos? Dado. Él no demostró su amor, él no podía demostrar su amor sino hasta que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Usted ama la obra misionera? ¿Usted ama las almas perdidas? Demuéstrelo y dé para la obra misionera. Y mire, hermanos, es la oportunidad que Dios nos da para poder contribuir en su obra. Hermanos, la iglesia en Macedonia, versículo número 3, dice la Biblia: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su, ¿qué, hermanos? A sus fuerzas. 2 Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún, ¿qué, hermanos? Más allá de sus fuerzas. La iglesia en Macedonia, hermanos, no miraba su condición, no le importaba la condición en la que ellos se encontraban, sino que ellos daban hasta aún más allá de sus fuerzas. Y hermanos, mire, Dios no ve la condición que usted tiene, si usted es pobre o rico. Dios solamente ve si usted da o no da. Mire, hermanos, Dios no ve lo que damos, Dios ve lo que nos quedamos. Amén, hermanos. Dios no ve lo que usted da, sino lo que usted se queda. Porque si usted se da cuenta en la ofrenda de la viuda, Dios no vio lo que ella dio. Digo, porque eso no es importante. Lo que Jesucristo se dio cuenta es que la viuda se quedó sin nada. ¿Sí me explico, hermanos? Porque usted y yo podemos tener 10,000 pesos y damos 500 pesos a la obra misionera. Y para muchos podría ser: wow, ese hermano dio mucho dinero. Pero todavía tenemos 9,500 pesos. Dios no ve lo que nosotros estemos dando en ese cesto. Dios está viendo lo que nos estamos quedando. Está viendo que usted y yo podemos dar aún más para la obra misionera y no lo hacemos. ¿Sí me explico, hermanos? Aún así, querido hermano, hermana, si usted y yo simplemente nuestra estabilidad económica es baja y no podemos dar mucho dinero, y solamente traigo 20 pesos, pastor, voy a ser fiel con estos 20 pesos. Dios sabe que es todo lo que tengo. ¿Sabe qué? Dios ve y le mira con agrado a usted, porque Él está viendo que usted se está quedando sin nada, que no le está robando a Dios. Dios no ve lo que damos, sino lo que nos quedamos. Que nuestro dar, hermanos, sea aún más allá de nuestras fuerzas. Miren, hermanos, mi madre nos crió a nosotros, a sus hijos. Éramos 5 hijos y ella era madre soltera. Nos sacó adelante, ella trabajaba, recibía un sueldo en ese tiempo, hermanos, de 150 pesos a la semana. 150 pesos, 5 hijos en la escuela, pagando el terreno de la casa, pudiendo comer, dándonos para comer. Y mi hermanos, ella nos cuenta que como ella iba y conseguía ropa ajena para ella lavar, y el fin de semana se iba a trabajar a un salón de eventos. Ella iba a servir la comida, a cocinar y tantas cosas. Pero si hay algo que siempre veíamos a nuestra madre, es que siempre daba para la obra de Dios. ¿De dónde sacaba? Porque tenía en cuenta sus prioridades, y la prioridad es la obra de Dios, hermanos.
Y le puedo decir en este testimonio, hermanos, nunca nos faltó nada. Es más, ni me di cuenta yo en mi niñez que yo era pobre. No me di cuenta. Hasta ahora que me doy cuenta, digo, ay, apenas me doy cuenta que no tenía nada. Porque yo estaba contento. Yo veía el ejemplo de mi madre, cómo es que ella misma me daba dinero para que yo pudiera dar de niño ofrenda en la iglesia. Nunca me mandaba con las manos vacías, siempre llevaba algo, 2 pesos, 5 pesos, 3 pesos. Me daba más para la ofrenda que para gastar en la escuela, porque comprendía que la obra de Dios es importante, hermanos. Me recuerdo, tengo un sobrino que no le gustaba ir a ganar almas, y mi madre le decía, hijo, acompáñame a ganar almas, y mi sobrino no quería ir. Y mire, mi mami le decía, mira, si me acompañas te voy a regalar 20 pesos. 20 pesos te voy a regalar. Y mi sobrino, bueno, pues vamos. Algunos de ustedes quieren 20 pesos, ¿verdad? Ay, pero es que no deberían cobrar por ganar almas. Pero ¿sabe qué? Mi madre comprendía que las almas que mi sobrino pudiera alcanzar eran más valiosas que 20 pesos. Si usted cree que un alma es menos valiosa que 500 pesos, no estamos teniendo nuestra prioridad correctamente, hermanos. Debemos de dar. Un pastor contaba, miren, hermanos, es que es grande el problema, hermanos, no solamente aquí en México, en todo el mundo, el problema sobre dar. Un pastor contaba que una ocasión se le descompuso el carro y él tenía que ir a la central de abastos a surtir la verdura, y que se tuvieron que ir en la combi. Y allá en México, hermanos, si usted no ha estado en un transporte público de México, hermanos, ahí se suben los asaltantes y sacan la pistola y les quitan todo. Yo sé que aquí en Puebla no hay, ¿verdad, hermanos? De eso casi no se escucha aquí, solamente allá en México, hermanos. Y dice que en esa ocasión él iba en la combi con su esposa, ya habían comprado todo, y de repente que se sube ese asaltante y que no les dijo nada más a los de la combi, sino que nada más dijo, ahora sí, hijos de su quién sabe qué. Y que no dijo nada más, que nada más dijo eso, y que en eso todos comenzaron a sacar sus celulares, su cartera, y agarró todo y se bajó y se fue. Y el pastor se comenzó a reír. Dice, hermano, yo me comencé a reír, y mi esposa me decía, cállate, ¿qué van a decir que te estás burlando de ellos? Y dice, es que te diste cuenta que no les dijo, esto es un asalto. Nada más les dijo, ahora sí, hijos, ahora sí. No les dijo, esto es un asalto. Y dice, a veces me dan ganas en la ofrenda de la iglesia de decir nada más, ahora sí, hijos. A ver si sacan todo. ¿Sí me explico, hermanos? Debemos de entender, hermanos, que el dar es un privilegio. Versículo 5, fíjese lo que dice ahí. Versículo 4, vamos a leer del versículo 3. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. Y fíjese lo que dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el ¿qué, hermanos? El privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, yo no sé, hermanos, pero espero que algún día suceda, pero yo no sé si hay hermanos en las iglesias que hasta le ruegan al pastor diciéndole, pastor, por favor, déjeme dar para la obra misionera. No hay, ¿verdad? Pero, hermanos, dice la Biblia que estas personas le rogaban. Yo me imagino a Pablo diciendo, pero ¿cómo ustedes? Al contrario, déjenos darnos nosotros, ustedes están bien necesitados. Pero la gente en la iglesia en Macedonia comprendía, hermanos, que el dar para la obra de Dios no le restaba a su vida económica, al contrario, le sumaba. Ellos pedían esa bendición. Y miren, hermanos, me encanta cómo es que, pastor, en la mañana usted dijo que un misionero le compró unas llantas a usted, porque él comprendía que el dar, hermanos, mire, Dios no es deudor de nadie. Lo que usted da, Dios se lo recompensa.
Y hermanos, esta iglesia comprendía, no miraba su condición, al contrario, rogaban que les concediesen esa gracia, ese privilegio de poder dar para la obra de Dios. Versículo 5: y no como lo esperábamos, sino que asimismo, hermanos, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Porque hay este problema en las iglesias de no dar a la obra misionera, porque nuestro corazón, hermanos, no lo tiene Dios, sino lo tiene este mundo. Y porque pensamos que nuestro negocio es más importante que el alcanzar un alma para el Señor Jesucristo. Como yo ya soy salvo, no me importa lo que pase en este mundo. Somos una manera de pensar egoístas, hermanos. Necesitamos dar más para la obra de Dios. Todo lo que usted dé nunca va a ser suficiente para la obra de Dios, hermanos. Siempre va a haber espacio para poder dar más para la obra de Dios. Hace un momento estábamos comiendo con un hermano aquí de la iglesia, con el cual, hermanos, su familia tuvo mucho que ver en nuestro crecimiento espiritual. Y su tía tuvo mucho que ver para que nosotros pudiéramos llegar a la iglesia. Y yo le contaba cómo su tía a veces nos llevaba una bolsita de pan, una bolsita de queso, siendo una familia pobre, y ella invertía dinero, hermanos, en nuestra vida. Y mi hermanos, y yo le decía a este hermano: mira, gracias a Dios que usó a tu familia. Su tío fue mi maestro de escuela dominical. Su tía me ganó para Cristo a mí. Su otra tía, hermanos, nos llevaba a la iglesia. La familia de ellos, hermanos, eran de bendición para nosotros. Su otro tío me dio clases de música, me dio clases de guitarra. Y hermanos, toda esa inversión, le dije, hermano, toda la inversión que tu familia ha hecho en mi vida, ¿sabes qué? Las almas que yo alcance en el país de Ecuador van para su cuenta, porque han invertido. Cuando usted y yo invertimos en la obra misionera, todo lo que se esté llevando a cabo en alrededor del mundo, el avivamiento, el predicar el evangelio, que las almas acepten a Cristo, y que allá en Ecuador se levanten más predicadores por medio del evangelio que se predique, que allá en Italia, que en los diferentes países de los misioneros, hermanos, ¿sabe qué? Ese resultado, ese fruto, hermanos, va a su cuenta. Pero solamente di 20 pesos, solamente di 50 pesos. No importando lo que usted dé, ese fruto va a su cuenta también. Porque el dar a la obra de Dios no me resta, sino que suma a mi economía también. No damos porque no tenemos un corazón para la obra de Dios, sino lo tenemos para este mundo. Si usted pone un negocio, hermanos, yo le aseguro, usted invertiría casi todo su capital para que ese negocio sobresalga. Porque usted y yo pensamos que lo terrenal es lo más valioso. Pensamos que el último celular que salió es lo más valioso. Ese celular se le cae, hermanos, cuando usted vaya cayendo, y ahí quedó. En un asalto se lo quitan rápidamente. Pero ¿quién me va a quitar el fruto de un alma para Cristo? Nadie me lo va a quitar. ¿Quién me va a quitar el gozo de ver a esa persona cómo sale de la drogadicción y ahora es un ujier, iba a decir, ¿verdad? Pero no vayan a pensar que aquí conozco a los ujieres. Se les ve en la cara, ¿va? No es cierto, hermanos. Pero hermanos, ¿quién me va a quitar eso? Nadie. El carro me lo pueden quitar en un semáforo, hermanos. La casa que tengo puede venir un desastre natural y ahí se termina mi casita. Pero todo lo que yo siembre en lo eterno, hermanos, allá va a estar esperándome, para cuando yo me presente ante mi Salvador, tenga algo que poner hacia sus pies, hermanos. Esas coronas que me den, yo pueda ofrecérselas a mi precioso Salvador. Nadie me va a quitar eso. Tenemos la gracia, hermanos, el favor, el regalo, el don de poder contribuir con la obra misionera. Vaya conmigo a 2 Corintios 9, capítulo número 9, 2 Corintios 9, versículo número 7, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con qué, hermanos, con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien, hermanos, al dador alegre. Cuando usted y yo demos para la obra de Dios, no lo demos con tristeza y con pesadez, hermanos, en nuestro corazón, sino alegres de que tenemos esa gracia de poder dar a la obra de Dios. Dice la Biblia, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios, fíjese,
para hacer que abunde en vosotros toda, ¿qué, hermanos? Gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, ¿qué, hermanos? Todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. De algo estoy seguro, hermanos: si usted da la obra de Dios, nada le va a faltar. Y no le estoy hablando de lujos, le estoy hablando de lo necesario en nuestra vida diaria. Si usted da la obra de Dios, nada le va a faltar. Esa es la promesa de Dios. Pero si usted no lo da, ¿sabe a quién se lo va a dar? Al tránsito, al doctor. Si usted no da, de una u otra forma ese dinero se va a ir. ¿Por qué no mejor darlo a la obra misionera? ¿Por qué no mejor hacer un esfuerzo como esta iglesia en Macedonia y dar aún más allá de mis fuerzas? Y que cada año Dios nos permite, hermanos, o cada cierto tiempo, cada conferencia misionera, Dios nos permite el poder incrementar y el poder dar un extra y el poder incrementar nuestras fuerzas y aún más allá de mis fuerzas para poder dar a la obra misionera. Dice la Biblia ahí mismo, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y fíjese la Biblia, como está escrito, versículo 9: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Y qué pasó, hermanos? Aumentará los frutos de vuestra justicia. Vaya conmigo a Filipenses capítulo número 4. Filipenses capítulo número 4, versículo número 10. Filipenses 4:10. Dice Pablo ahí: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Miren, hermanos, si hay algo que yo he aprendido, hermanos, es que Dios siempre cuida de sus siervos y siempre lo va a hacer. Mire, le llegue la ofrenda al misionero o no le llegue la ofrenda misionera, hermanos, Dios siempre va a proveer para sus siervos. Y Él lo ha hecho, y lo he visto, hermanos. Y mire, y para nosotros los misioneros también es, no restamos, sumamos, pero la panza, ¿verdad? Estoy en el ministerio, hermanos, y no adelgacé, engordé. Dios ha sido bueno, hermanos. Nunca me he quedado sin comer, hermanos. Las veces que me he quedado sin comer es porque yo he querido, porque Dios siempre ha puesto comida sobre mi mesa. Dios ha sido fiel. Y mira, hermanos, dice la Biblia, Pablo está diciendo: no porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, hermanos, al final de cuentas la obra es de Cristo, y el misionero todo lo puede en el nombre de Cristo. Pero Dios nos permite contribuir para con este misionero. Y el versículo 14 Pablo bien lo explica y dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de, ¿qué, hermanos? De dar y recibir, porque todo aquel que da, hermanos, también recibe por parte de Dios, sino vosotros solos. Y versículo 16: pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El dar a la obra misionera, hermanos, es una gracia de Dios, es un privilegio, es un regalo, hermanos, que proviene por parte de Dios. Es una herramienta que Dios nos da para llevar a cabo la obra misionera. Y aparte, hermanos, trae una consecuencia, trae un premio, trae un regalo, hermanos, que es dádivas y frutos para nosotros. Trae fruto. Pruebe, hermanos, dar para la obra misionera, y confiando en que Dios va a proveer sus necesidades. Y de ahí, hermanos, de este versículo depende el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de este texto, de este pasaje depende: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria.
Hermanos, y lo sabemos. Jesús mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todo lo demás os será por añadidura. En pocas palabras, usted y yo encarguémonos de aportar dinero para la obra de Dios, y Él se va a encargar de nuestros problemas y nuestras necesidades. Yo no sé usted, hermanos, pero yo prefiero llevar el yugo de Dios, llevar a cabo la obra de Dios, a llevar yo mismo mis problemas. Dé a la obra de Dios, dé a la obra misionera. Damos a la obra de Dios, hermanos, para poder recibir, sabiendo que la inversión que llevamos, hermanos, en la obra misionera es para lo eterno. Dios nos ha dado estas dos gracias, estos dos regalos, estos dos dones para llevar a cabo la obra misionera. El primero es de predicar el evangelio, es una gracia, es un privilegio. Y el número dos, de poder dar para la obra misionera. ¿Podemos hacer la obra de Dios? Sí podemos, hermanos. Solamente necesitamos un corazón que lo tenga nuestro Dios, un corazón que esté en la obra de Dios, en la obra misionera y en alcanzar más almas para el Señor Jesucristo. Hermanos, créame, yo estoy completamente seguro, y esto lo sé desde mis 8 años de edad, en el cual yo tenía en mi corazón el poder ser un predicador. Yo no sabía que iba a ser misionero, pero yo estoy completamente seguro desde mis 8 años de edad que esto que estoy haciendo, la primera alma que yo prediqué, que gané para Cristo, fue a mis 7 años. Pero desde esa edad, hermanos, estoy completamente seguro que mi vida que estoy invirtiendo, el dinero que he invertido en la obra de Dios, hermanos, es lo mejor que puedo hacer en esta vida. Desde esa edad, hermanos, siendo un niño. No hay otro camino, no quiero saber sobre otro camino, porque yo sé que el hacer la obra de Dios me va a obtener resultados para mi propia vida, hermanos, beneficios, bendiciones, hermanos, y lo he visto y lo voy a seguir viendo. Tiene la gracia de poder anunciar el evangelio, y tiene la gracia de poder contribuir económicamente, hermanos, para que la obra de Dios siga adelante. Ahora, la cuestión, hermanos, ¿lo queremos hacer o no lo queremos hacer? Pueden venir muchos predicadores, hermanos, en las conferencias misioneras. Puede visitarle bastantes misioneros. Su pastor puede estar predicando cada 8 días, pero si en usted no está el querer hacerlo, hermanos, no vamos a poder hacer nada. La gracia de Dios en la obra misionera es anunciar el evangelio y el poder contribuir económicamente para la obra de Dios, hermanos. Que Dios nos dé gracia para poder aumentar nuestra promesa de fe durante este año. Que Dios nos dé esa gracia de dar y esa gracia de predicar el evangelio de nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, gracias por permitirnos estar en tu iglesia. Obra en nuestra vida, Señor, ayúdanos a no tener en menos o en vano esta gracia que nos has dado de predicar el evangelio, esta gracia que nos has dado de poder contribuir un poquito más económicamente, Señor, para que la obra tuya siga adelante. Señor, ayúdanos a poder entender, Señor, que podemos ser socios, Señor, y grandes recompensas vendrán a nuestra vida, hermano. Gracias, Padre mío. Obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas, y síguenos hablando durante esta conferencia. En Cristo Jesús rogamos y pedimos. Amén.